Plazos para las contribuciones, artículo 12, es una adición o modificación que tenemos en relación a que sabemos hoy con lo que le llamamos el famoso, hoy no circula fiscal, pues que teníamos una prórroga de plazos, si es que cae en viernes o no, etcétera, las fechas de pago del día 17, y nos decía la redacción del código para recibir declaraciones o para percibir las declaraciones. La modificación que hay para ese ejercicio es esto que ven en amarillo, para el pago de las contribuciones. ¿Ok? Entonces ahora hace tácita la autoridad. No es suficiente que presentes tu declaración, es que esté pagada. Tienes que pagar la contribución. De ahí hay que tomar en cuenta esto. En la fecha que se establezca, hay que pagar la contribución para evitarnos todo tipo de opciones o de sanciones. Asimismo, nos establece que si las autoridades fiscales consideran que hay una causa de fuerza mayor o por caso fortuito, podrán suspender esos plazos. Habrá que estar muy atentos con ello porque probablemente nos lo den a conocer, como he venido trabajando hace algunos años, a través de su página de internet, si es que no les da tiempo de dárnoslo a conocer mediante la resolución miscelánea, inclusive con aquellas versiones anticipadas. Antier salió la versión anticipada o el rumor de la versión anticipada que viene dentro de unos días, con cambios importantes respecto a los FDIs para el próximo ejercicio. Muy atentos con ello. Enajenación para efectos fiscales, el artículo 14, señoritas y caballeros, de inicio, hace referencia, y por eso subrayé aquí, para efectos fiscales, que enajenación es la simple transmisión de la propiedad, aun y cuando el propietario se reserve el derecho de dominio. En el gremio general, hacemos equivalencia, o equivalente es el concepto de enajenación a venta. No hay tal. Enajenación, simple transmisión de la propiedad. Haya o no haya una contraprestación señalada por mí. ¿Tendrá que haber esta para reflejarse en la contabilidad y en la parte fiscal? Por supuesto. Entonces, lo que ahora nos dicen es cómo, y voy a estar interrelacionando igual con los criterios que tomó la autoridad para poder hacer estas referencias. Y probablemente lo dicen, pues como ya me di cuenta de que están haciendo cosas indebidas a través de la fusión, de la escisión y demás situaciones que se hacen, entonces nosotros también vamos a analizar operaciones que estés haciendo como parte, en este caso en particular, de las operaciones con público en general. Antes yo te decía que era aparentemente un documento simplificado. Ahora, toda operación que tengas con público en general serán aquellas que contengan los requisitos que se establezcan mediante una primera instancia, mediante reglas de carácter general que establezca la autoridad. Destacaremos en cada opción, caballeros y señoritas, van a ver qué cantidad de veces repiten reglas de carácter general. Bajo esta premisa y de primera instancia, es probable que ahora la resolución miscelánea que nos van a dar a conocer en este mes de diciembre, probablemente el día 28, como ya ha sido una sana costumbre de parte de la autoridad, por llamarlo de alguna suerte, va a ser muy abundante. Esa es una presunción por la cantidad y situaciones que vamos a encontrar en cada artículo que dice, y mediante reglas estableceremos, mediante reglas diremos, mediante reglas aclararemos. Como es muchísimo lo que está contenido y no definido, inclusive haciendo ya referencia a lo que ustedes observaron quizá en la ley del impuesto de la renta respecto al régimen simplificado de confianza, que pues vamos a dejar ahí ese tema que yo los virtúo totalmente como positivo en muchos casos. Nos dejan muchas dudas todavía, entonces todo va a ser en reglas. Atentos con ello, caballeros. Bien, decíamos que también en su caso, cuando se concluya con una situación de enajenación respecto a observen el cambio, dice que no va a haber enajenación, o sea, para que nosotros salvemos esa tarea, cuando los accionistas de por lo menos el 51% de esas acciones estén esa misma proporción, y antes decía el capital contable, ahora dice el capital social. ¿Qué hago referencia a esto, caballeros y señoritas? Regreso. ¿Dónde están físicamente las acciones y dónde están los libros de accionistas
que representan esa certeza de quienes tienen a cargo la propiedad de ese 51%. La aplicación de la norma NIF B7, NIF B8, que es adquisición de negocios y estados financieros consolidados, nos conllevan, damas y caballeros, justamente a analizar de primera mano en la parte financiera si es una empresa controladora, subsidiaria, asociada o cualquier otra característica que ésta tenga. Esa es la parte contable, donde la autoridad nos va a venir a revisar quiénes son los dueños de las acciones, los reales dueños de las acciones, no quienes están redactados como dueños de las acciones, que ya compartiremos, van a observar también el impacto que trae este concepto de la responsabilidad solidaria de acuerdo al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Luego entonces ahora nos habla de capital social. Bien, desde mi óptica, todos los contadores debemos dominar qué es el capital contable y cómo se entrega de acuerdo a la norma de información financiera C11. ¿Cuál será el impacto si a lo mejor el empresario me dice, oye, pues qué tan importante es que nada más me digan del capital social? Pues habría que poder establecerle cuál es esa condición y al análisis de los que tengan a bien considerar ello, nos están limitando nada más al capital social, que fue el capital que originalmente se aportó en su caso y que probablemente no ha cumplido todas las obligaciones de la legislación mercantil, de la legislación civil, que tiene que ver con el registro contable y la consecuencia fiscal. Eso es fundamental que lo revisemos, cómo está integrado el capital y la integración del mismo. Dice ahora, miren, tampoco será aplicable lo que está dispuesto en este artículo, o sea, que no va a haber enajenación para que no caigamos en los supuestos fiscales, como consecuencia de que haya una transmisión total o parcial de activos pasivos de capital, o sea, de la propiedad de la empresa, y que surja en el capital contable. Ahora aquí nos hace mención del capital contable. Decía hace unos minutos, haciendo referencia a las fusiones, a las escisiones y a aquellas consecuencias que surjan derivado de estas operaciones. Reitero, la exposición de motivos que expuso la autoridad es, pues tienes ahí un abuso de hacer ciertas operaciones que dañan la captación de las contribuciones. En consecuencia, te voy a restringir bajo estas premisas capital social, capital contable, cuáles son las partidas que surgen derivadas de ese escission o fusión para poder establecer el impacto. Como ven acá dice independientemente, y también es un concepto que encontraremos con frecuencia, caballeros, señoritas, durante la exposición de estos conceptos, dice cualquier nombre con el que se le denomine. ¿Qué conlleva esto? Pues que también es cierto, en periodos anteriores, inclusive pudiéramos tenerlo presente, pero era sobre todo más presente este hecho en ejercicios anteriores. No voy a hablar de que si eran los contadores, los abogados, voy a poner el nombre de asesores. El asesor que decía vamos a hacer ello, pues cámbiale el nombre y con eso le quitamos la connotación, ¿no? Voy a hacer una burda situación en los que tenemos el nombre de José, que a lo mejor diga, mira, no le pongas José, ponle Pepe, para que vean que no es lo mismo. Eso es lo que se establecía. Entonces ahora dice la autoridad, con el nombre que quieras, pon el nombre que quieras, pero si representa, reitero, en base a tu contabilidad y la operación financiera, que caes en esos supuestos, no caes en el beneficio de cuando haya enajenación y causa las contribuciones siguientes. ¿De acuerdo? Y destaca otra opción que se ha encontrado también presente en sus auditorías o en sus análisis. Dice que aquellos importes que no se encontraban registrados o reconocidos. ¿Qué es lo que dispone esta norma, mis queridos amigos, este artículo? Que si ellos observan que de la fusión o escisión de estas empresas surge una nueva partida que no estaba reconocida en la contabilidad de ninguna de las partes actoras con fecha anterior, entonces también vas a tener que explicar cómo está el capital contable. Destaquen esto, caballeros y señoritas. Vean la parte importante de la propia redacción. Dice, reflejado en el estado de posición financiera, preparado, presentado y aprobado
en la Asamblea General de Accionistas. Aquí sugiero amablemente, quien guste tomar nota, tienen que observar lo que dice el artículo 166 y 172 de la legislación mercantil, de la Ley General de Acciones Mercantiles, porque destaco, nuestros estados financieros, perdón, es una forma muy coloquial de los contadores, los estados financieros de las empresas que elaboramos los contadores, debemos prepararlos, presentarlos y solicitar su aprobación. Únicamente diré que al menos de manera anual en la Junta del Consejo de Administración, autorizado por el comisario y demás, para que esto sea autorizado, firmado y autorizado, de tal suerte que los empresarios, los socios, accionistas o quien controle la acción de la empresa esté enterado de lo que hay ahí y que nosotros seamos capaces de explicárselos en un lenguaje adecuado a su comprensión de todos ellos. Y ya aprobados, entonces, en caso de alguna contingencia, muy atentos en lo que voy a decir, el caso de alguna contingencia jurídica donde digan el contador fue responsable, probablemente un elemento razonable de decir que ellos conocieron de todo lo que había ahí, tanto lo favorable como desfavorable, y que lo autorizaron, entonces no fue una toma de decisiones mía, fue toma de decisiones de la administración. Esto es lo que se debe hacer desde siempre, caballeros, y que a la fecha es muy poco observado. Pero la autoridad dice, pues ahí estamos ellos. Otro concepto, señoritas y caballeros, que ya se ha venido vertiendo y que ya se ha venido destacando. Nos establece que cuando en estas operaciones carezcan razón de negocios, a ojos de la autoridad, cuando detecte esto en sus facultades de comprobación, y que no cumplan con cualquiera de los requisitos que esto establezca, vamos a ir destacando esto, ¿no? De los requisitos, entonces ellos van a determinar el impuesto correspondiente. Dicho de otra suerte, te van a decir, no creo nada de lo que me has expresado, así es que yo te voy a decir cuánto es lo que me debes, obviamente con actualización, recargos y cualquier otra circunstancia que pudiera derivar de ello. Muy atentos. Razón de negocios. Hemos ya manejado estos conceptos para efectos también del Código Fiscal de la Federación, al menos ya hace 2 años atrás, con ese sería el tercer año que se mencionan la razón de negocios y la sustancia económica. Estos conceptos, la sustancia económica, la van ustedes a encontrar o la van a permitir analizar conforme a un postulado básico de las normas de información financiera, fondo sobre la forma. Y la razón de negocios también podríamos establecerla sin que esté mencionada de manera tácita en las normas de información financiera como aquella situación que me permita ver la realidad operativa, la realidad financiera para lograr los objetivos establecidos de, en este caso, las empresas, que para la autoridad son personas morales. Muy atentos con todo esto, reitero, esa es una opinión personal, la cual podemos compartir o no. Cualquier duda, sean tan amables en externarlo. Debemos cuidar entonces sustancia económica, razón de negocios, concatenados, si me lo permiten, con el famoso concepto de materialidad y todo lo que ello tenga a bien entender o aceptar la autoridad, ya que conceptos como tal, inclusive en algunas tesis y jurisprudencias que la Corte ha dado a conocer, dice, pues no hay una definición plena de lo que es esto, por ejemplo, de materialidad, pero en la jerga financiera se conoce como la búsqueda del logro y todas aquellas operaciones, perdón, del lucro, no del logro, perdón. La búsqueda y la obtención del lucro y no de las operaciones en sí que realizaron. Todas las empresas tenemos que generar personas físicas, morales, para efectos fiscales, ya seamos lucrativas, no lucrativas. En general perseguimos el lucro para poder llevar a cabo nuestras operaciones. No confundamos a que si la ley del impuesto de la renta nos dice que somos o no somos lucrativas. Esa es una segunda instancia. ¿De acuerdo? Entonces, muy atentos con ello. Entonces, dice, la autoridad podrá llevar a cabo la verificación de esta fusión o escisión si es que contienen esta razón de negocios y, de lo contrario, la autoridad, y esto es la parte importante, caballeros, estos son los cambios que hay, se les dan mucho más herramientas. Dice, podrá tomar en consideración estas operaciones relacionadas con lo anterior, pero dice, observen, y esto es algo que me reservé al inicio, 5 años inmediatos anteriores.
¿Qué opinión podemos vertir aquí, caballeros? Hay que revisar el día de hoy lo que tenemos hecho 5 años atrás. Eso es lo que la autoridad ya va a poder tener derecho, o en este momento, 2021, que es lo que nos podría exigir, de revisar pues, lo que se hizo de 2020 a 2016. Eso es lo que va a revisar la autoridad, porque vienen ya las fechas en que perderá el derecho de revisarnos. Y nos está, por decir así, poniendo sobre el comal, pues ahora sí que las cosas que debemos ir calentando para que en 5 años nos la revisen. Quiero decir, hay que hacer las cosas debidamente respecto a lo que establece la ley en 2022 para que a partir de 2023 podamos ser revisados. Y de ahí hasta 23, 24, hasta 2026, 27 al menos. Entonces, lo que hagamos en 2022 va a ser revisado hasta 2027. Pero lo que esté ahorita en posibilidad de revisar la autoridad, te va a decir, algo no me suena razonable, déjame ver tus 5 años atrás. Esa es la parte fundamental, por eso decíamos, analizar los supuestos que podrían permitir a la autoridad presumir algo indebido para, en caso necesario, poder atender la aclaración correspondiente de que no hicimos nada indebido y que la autoridad pues simplemente haya hecho esa observación. Otra palabra que encontraremos frecuentemente, se entenderá. He compartido con mis amigos abogados en algunas exposiciones que hemos hecho ya o comentarios sobre este tema. La autoridad dice podrá, la autoridad podrá hacer esto. La autoridad nos dice se entenderá. ¿Por qué no me define qué es? ¿Por qué no me dice, a lo mejor, como es el caso de la negación, para efectos fiscales se considera o es tal situación? Porque aquí dice se entenderá y también van a ver que en otras palabras dice se considera. Si nos vamos al lenguaje común, ¿qué es se entenderá o qué es se considera? En una discusión personal, voy a llamarlo así, ya sea profesional o no, entonces a lo mejor dices, es que yo entiendo una cosa, yo entiendo otra. Es que yo considero que tu actitud es diferente. Y a lo mejor tú dices, pues es que no estoy haciendo nada indebido desde mi perspectiva. Pues yo considero. Si están de acuerdo ambas condiciones, pudiéramos establecerlas como presunción de la autoridad. De ahí derivan estas partes importantes que dije de apoyarnos en los abogados. Entonces, dice, se entenderá por operaciones relevantes cualquier acto, independientemente de la forma jurídica. Forma jurídica, aquí habría que analizar también inclusive los contratos o cualquier otra connotación que las diferentes leyes lo permitan. A través de lo cual se va a transmitir la propiedad o disfrute de las acciones o de los derechos de voto. Aquí vamos a seguir haciendo con connotación 26 del Código, responsabilidad solidaria, van a ver qué tan relevante es esto de que yo tenga derecho de uso de la voz, voto o de la propiedad de las acciones que se establecen en ello. O también que se otorgue el derecho sobre los activos o utilidades de una sociedad. En los conceptos que ya compartimos, fusiones, escisiones y demás, o bien, en cualquier caso, de reducción de capital. Muy atentos con esas figuras que se han venido manejando durante diferentes años como alternativas, pues, de poder hacer vigentes, voy a decir, o dejar vivas a las empresas con el menor daño fiscal, y no voy a establecer que en todos los casos sea con dolo, pero probablemente decimos, bueno, pues como las cosas están mal, sabemos que estos 2 años han sido complejos, a lo mejor no sé, voy a pensar en un gimnasio, ¿les parece bien? Que son de los más afectados, pues sabes que las condiciones no están bien, fusionémonos para que solo sea una sola empresa, salvemos nuestra actividad y llevemos a cabo la tarea. No hay nada de malo en ello, pero la forma jurídica y las condiciones en que se haya hecho, habrá 2 incisos, si me lo permiten. El saludable, el que se hizo de buena fe, pero que probablemente en la configuración jurídica, en la configuración normativa que establezcan cualquier ley, hayamos cometido errores que tengan un impacto fiscal. Pero por mayor razón será observado de manera, pues inclusive de delincuencial hasta cierto momento, a ojos de la autoridad, cuando haya dolo, cuando observen que eso lo hicieron las instituciones participantes con el único fin de no pagar contribuciones o de no pagar los accesorios o demás que hubiera. Insisto, hay que ir analizando cada condición que nos establece.
Aquí nos refiere que cuando se haga disminución o aumento del 30% del valor contable de las acciones. Caballeros, señoritas, aquí una vez más, sugeriría amablemente cómo está el valor contable, el valor en libro de las acciones. Que ya de por sí, este dato nos lo exige desde 2013, si no tengo mal el registro de la memoria, la norma 4, si no me equivoco, que es la referente al estado de resultado integral. Estado de resultado integral que como pide página debe de llevar el valor contable por acción. Entonces aquí dice el valor contable de las acciones de la sociedad. ¿Cómo está evaluado esto en el capital contable? NIPSE 11, señoritas y caballeros, ¿de acuerdo? Para tener el valor contable del capital y que esto determine en base a las acciones que están vigentes, que están protocolizadas, que están, en fin, garantizadas por todos los medios normativos, legislaciones ciudadanas, mercantiles y demás, y que agrego, disculpen, y que agrego, verifiquen ustedes que existen las acciones físicamente, las acciones, los títulos de propiedad de los accionistas y las aportaciones de capital que correspondan a esas acciones. Es algo que en la práctica es muy común observar que ni hubo aportación y tampoco existen los títulos accionarios que son los que dan la característica de propiedad de la parte correspondiente del capital a los accionistas. Por eso se llaman accionistas. Muy atentos con ello. Y dice, según corresponda esto, con el valor determinado en las fechas que se llevó a cabo esta operación, que se consignó en el dictamen del valor contable de las acciones, ¿no? Del valor fiscal. Muy atentos con todo esto, por favor. O bien que se disminuya usualmente el capital social. Y en el capital social podríamos agregar también aquellas consideraciones que decimos, bueno, pues vamos a afectar el capital variable, no el capital fijo. Aquellas otras alternativas que hemos escuchado o que hemos encontrado. Entonces, se modificó el capital social, que no es lo mismo que el capital contable, disculpen si estamos insistentes en ello, tomando como base también lo consignado en el dictamen para efectos fiscales. Pueden ir observando entonces que nos dice, pues tienes que darme toda la información y respecto a esta información yo tomaré decisiones. También establece como una quinta alternativa es cuando un socio o accionista que recibió acciones precisamente por estas operaciones aumente o disminuya su porcentaje de participación en el capital social. Entonces, si esto sucede, a la autoridad le va a reflejar un foco rojo. Y dice, dado que como consecuencia de esto puede tener una disminución o aumento en relación a la participación de otro socio o accionista. Aquellos que no hayamos visto esto o que no lo hayamos analizado o probablemente no se nos haya presentado en la práctica, ¿qué es lo que sucede cuando no atendemos o no hemos llevado a cabo la actividad financiera de ver cómo se mueve el capital de algunas empresas? Insisto, derivado desde el punto de vista financiero, que tendrá que registrarse contablemente. Pero cuando se mueven las acciones, cuando se toman decisiones en las empresas, que si se fue en empresas, sobre todo ya tendrán ustedes conocimiento de que es que generé la empresa, pues la emoción me hizo llevarla a cabo con mis amigos, con mis familiares, luego se llevaron a cabo diferencias personales en donde se hizo A, B, C o D, de salida, entrada de familiares, amigos o de una empresa, lamentablemente nos comentaban en la pasada semana, en donde un amigo de ellos, que era el que le dijeron, tú te encargas de la administración, tú tienes las firmas de bancos, en fin, todo lo anterior, y nosotros nos hacemos cargo de la parte normativa, de la parte obligatoria. Al final de cuentas, ante el éxito que tuvo esta empresa, este amigo pues decidió irse de la empresa con todos los valores, demandarlos a ellos por no tener derecho a nada y perdieron toda la operación. Eso lo que quiere decir es, si se mueven entrada o salida de personas que sean titulares de las acciones, tendrá un beneficio o tendrá un prejuicio de incremento o decremento para otro socio. Eso es lo que establece acá, ¿de acuerdo? Y también va a afectar el capital social. O también en aquellas estrategias, hace meses había una empresa que trae problemas serios por diferentes razones, derivadas principalmente de la falta de ingresos,
Y un asesor les dijo, no te preocupes, pues mira, estamos ante un problema muy serio, pero cambiemos el domicilio fiscal a X entidad de la provincia mexicana, ¿no? Mi amigo me dice, oye, ¿cómo ves esta opción? Le dije, pues, no sé, me gustaría preguntarte si les pagas a tus asesores, ¿no? Es que me dijeron todo lo que se manejaba quizás hace 20 años o más, caballeros, señoritas. Al fecha, pues no, ustedes saben que estamos, como dice también la ley, geolocalizados de manera inmediata, por muchas razones. Entonces establece, cuando se cambie la residencia fiscal de los socios accionistas que recibieron esas acciones, según corresponda de todo lo anterior, consignados en el dictamen, caeremos en este supuesto. O cuando también se hagan transmisiones de uno o varios segmentos del negocio de la sociedad. Destaco, dice segmentos del negocio. Estos segmentos del negocio también tienen que estar constituidos a través de políticas, controles internos y que esté reflejado, caballeros, en la razón de negocios y el modelo de negocio de la empresa. Eso es algo que nosotros los contadores sí tenemos que observar. No quiere decir que nosotros lo hagamos, pero sí tenemos que observar que se cumpla con todo ello. Y dice que si se da alguna operación relevante en los 5 años posteriores de la sociedad que subsista, entonces, ante la que surja condiciones diferentes, deberá presentar la información de informaciones relevantes que establece el artículo 31A. Observen cómo establece la ley aquí. Es posible que el movimiento de modificación de empresas, fusiones, escisión o demás, fue hecho con la posibilidad de que estás proyectando hacer algún movimiento en el futuro, lo cual va a beneficiarlos para el ámbito fiscal, disminuir el pago de las contribuciones o eximirlos del pago de las contribuciones tal vez, ¿no? Pues si algo sucede en ello, entonces tú me vas a presentar la información de operaciones relevantes que estaremos observando posteriormente. A su vez, dice que los estados financieros utilizados para llevar a cabo la fusión y escisión, acá también, por favor. Los estados financieros, en un criterio personal que les comparto, deben ser exactamente los mismos, los que le presentas, obviamente, al consejo de administración o al dueño de la empresa, los que les presentas a bancos y los que les presentas a las autoridades fiscales, o sea, en las declaraciones anuales, ¿no? Deben ser exactamente los mismos. Y en la práctica he escuchado versiones, señoritas y caballeros, que dicen, bueno, pues tengo unos para los bancos, tengo unos para las declaraciones anuales y tenemos los internos. No puede ser ello. Hoy la autoridad tiene acceso a toda esta información y quizá nosotros mismos, por decirlo así, nos estemos jalando la soga del cuello. Hablo del gremio contable. Entonces, sugerencia amable, observen que todo esto sea perfectamente reflejado de la misma situación. ¿Por qué? Pues los estados financieros derivan de la contabilidad financiera que tenemos el control de las empresas. De esta suerte, no podríamos tener otras alternativas para lo anterior. Quizá aquí tengo que destacar, no existe la contabilidad fiscal, señoritas y caballeros, entonces no hay estados financieros fiscales. Existe la contabilidad para efectos fiscales que establece, o que integra la contabilidad para efectos fiscales que establece el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, pero no dice que sea una contabilidad fiscal. Muy atentos con ello. Todo lo anterior dice que deberá dictaminarse por contador público inscrito de conformidad con lo que establezcan precisamente las reglas. Y van a ver también más adelante ahora cuáles son las condiciones para que tú, como contador, dictamines estados financieros. Entonces decíamos en esas tareas que se entiende por gestión de sociedades, aquel efecto del capital social, y destaco en esta cédula, dice antes capital, decía así la normativa fiscal, en donde hacíamos mención de capital contable, NIPSE 11, que está integrado por capital contribuido, que a su vez deriva en capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, y en el capital aportado, donde vas a reflejar las utilidades o pérdidas acumuladas, las utilidades retenidas como reservas y otros resultados integrales. Estos
otros resultados conocidos como los ORI, otros resultados integrales que derivan del estado de resultado integral. Esto es contable, caballeros. Hay que integrar toda esta tarea, ¿no? Y nos dice que ahora también, si tú deseas obtener la utilización de la FIEL, de la firma electrónica avanzada, se negará el otorgamiento de esta, así obviamente como los certificados de sello digital, cuando la autoridad detecte que la persona moral que esté solicitando lo anterior tiene un socio o accionista que cuente con el control efectivo. Primer momento de nuestra exposición que encontramos este término, control efectivo. ¿Ok? De este solicitante. Y que se obligue y que se ubique, perdóname, en los supuestos del 7H del 69 y que no haya corregido la situación fiscal. ¿Qué quiere decir? Yo invito a alguien como socio o accionista y que éste a su vez sea socio o accionista de otra persona moral que tenga el control efectivo, donde ya me adelantaré, el control efectivo es aquel donde la persona toma decisiones, donde la persona ejerce el derecho del control, derecho de voto y todo lo demás. Es aquel que dirige la orquesta, por llamarlo así, señoritas y caballeros. Ya lo referiremos unos slides adelante con base en esta normatividad que nos establece con precisión la ley. En consecuencia dice, aquel que tenga el control efectivo de otra empresa que tenga cancelado el certificado de sello digital o que esté boletinado como un presunto actor de operaciones inexistentes, hablo de la persona moral, entonces te voy a negar la FIEL. ¿Qué quiere decir ello? Que si nosotros no conocemos la calidad de la condición fiscal que tenga el socio o accionista que invitemos a participar, puede ser que derivado simplemente de esto, no tengamos autorización por parte de la autoridad para empezar a trabajar. Esa es una primera instancia. O la segunda, y que es con cierta frecuencia común, cuando hay empresas que les cancelan el certificado de sello digital por las condiciones que sea, ya sea de manera temporal o definitiva, pues obviamente también tienen inactivos o lo dejan inactivos los certificados de sello digital. Hemos escuchado algunas versiones que dicen, no te preocupes, abramos otra empresa, tengamos otra, o también hay algunas que ya vienen trabajando con que tengo otra empresa que vengo manejando con poquito movimiento y ahora vamos a pasarnos a hacer operaciones con ellas. Van a ver también cómo la autoridad también nos cierra o ya nos cerró esa puerta para efectos jurídicos. No te dice que no lo hagas. Dice, pero si lo haces, caerás en los siguientes supuestos. Entonces, atentos con esto, caballeros y señoritas. Políticas, otra vez, controles internos. Yo como contador puedo saber qué sí o qué no hay con respecto a esta integración. Debiéramos, salvo su respetable opinión, de establecer nuevos criterios, quizá tipo cuestionario a la dirección, y decirle, bueno, bajo estas premisas, probablemente no llevemos a cabo. Por consecuencia, para quien venga a integrarse como socio accionista, y también ahí yo me apoyaría en el abogado que asesora a la empresa, que debe de haber un abogado corporativo, porque esa tarea no la debemos de hacer los contadores. ¿Tenemos la capacidad? Sí, pero la argumentación jurídica debida, la connotación jurídica que debe establecerse, esa queda fuera de nuestro alcance. Insisto, sin el mérito de la capacidad de todos ustedes, ¿eh? Pero esa es la premisa que yo haría o la que yo hago. Yo puedo observar y decirle al empresario, veo esto, analizo esto, pero ahora que venga el que da fe, el que puede firmar de la legalidad de lo anterior. Y destinar, decíamos, cuestionarios, va a agregarse un nuevo socio o accionista, en consecuencia, que nos establezca si caen estos supuestos y a lo mejor agregar que nos dé los comprobantes correspondientes de que no hay esa situación. ¿Hay otras formas de verificarlo? Sí, pero bien, habría que analizar esto. O bien dice que éste tenga el control efectivo de otra persona moral que se encuentre en los supuestos antes referidos y que no haya corregido la situación fiscal. Recuerden que me van a poder notificar como que estoy en operaciones inexistentes o bien que caigo en supuestos de ser sancionado con la cancelación definitiva de los sellos de certificado digital por las condiciones que establecen los artículos 17H, 17H bis, 69 del código, y que me da la propia redacción de la ley la posibilidad de subsanar y de corregir esas irregularidades. Entonces dice,
Cayó en el supuesto, no se ha corregido, aunque esté en el proceso. Esta es la parte relevante. Que probablemente digamos, es que ya se presentó la aclaración, es indebido, sí, pero si no está todavía ratificado por la autoridad, estás en el supuesto sin haberlo desvirtuado. ¿Qué se considera, caballeros y señoritas, control efectivo? Bueno, pues aquí nos dice cuando se ubiquen los supuestos de lo que vamos a ver en unos slides adelante, si son tan amables. ¿Cuándo me van a restringir temporalmente el certificado de sello digital? Una adición que hay al artículo 17H bis ya vigente. Observen, caballeros, para que vean cómo viene toda esta figura del famoso recicón o como le llamen. Tratándose de contribuyentes que estén tributando en ese régimen, la restricción temporal se realizará cuando se detecte que emitió 3 o más pagos mensuales. Destaquemos, no dice declaraciones, dice 3 o más pagos mensuales en un año calendario consecutivo o no, o bien la declaración anual.